Muchos anhelan estar en la casa de Dios, como también hay personas en este momento que se debaten entre la vida y la muerte. Tiene un subtítulo: la resurrección. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucita al tercer día. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta noche. Pedimos que la paz de tu Espíritu esté aquí con nosotros, que esa unción poderosa pueda derramarse entre tu pueblo. Dios, en lo que estamos aquí, Señor, es porque creemos que tú eres vivo, que tú eres real y que tú habitas en medio de la alabanza. Señor, pedimos que los cielos se abran, que el rema de tu palabra en esta noche nos fortalezca a través de tu Santo Espíritu, que yo pueda ser direccionado por ti, Espíritu Santo, y podamos dar el mejor mensaje conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Porque tú vives, tú eres grande, tú eres poderoso, Jesús. Tú todavía haces milagros, tú todavía, Jesús, vives y reinas por los siglos de los siglos. Tú eres el principio, la omega y el fin, y por eso en esta noche te aplaudimos. Hoy Sandarabajay. Oh, glorioso eres tú, mi Rey eterno, Dios todopoderoso, oh Rey de la gloria. Aleluya. Bendito sea el Señor. Abra sus oídos espirituales, su corazón en esta noche. Todos sabemos el acontecimiento o lo que sucedió en el huerto del Edén. Cierto, el hombre fue puesto en el huerto del Edén, bendito sea el Señor, sin sufrir, sin padecer. Tenía todos los privilegios que usted y yo, bendito sea el Señor, quisiéramos tener hoy en día. Pero sabemos que por el pecado de Eva y Adán, el hombre o el pecado separó al hombre de Dios. Desde ese momento vino la muerte para el hombre, pero también vino la solución a través de un hombre, o de Cristo manifestado a través de un hombre en esta tierra. Y todos sabemos el acontecimiento que pasó a través de la vida de Cristo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Sabes que Jesús fue engendrado, ¿cierto? Creció como niño aquí en esta tierra, pero a sus 30 años comenzó a ejercer su ministerio, a predicar el evangelio del reino, a predicar la palabra, a sanar enfermos, levantar paralíticos. Bendito sea el Señor. Y se le llegó el momento a Jesús, el momento de ser entregado en manos de hombres pecadores, dice la palabra del Señor, en manos de hombres pecadores, para ser ¿qué? Crucificado, para ser crucificado. ¿Sabes? Antes que acontezca esto de Jesús, de ser crucificado y ser sepultado, Jesús había hecho muchos milagros. Jesús había hecho milagros poderosos, acontecimientos que están aquí escritos en la Biblia. Bendito sea el Señor, que si usted y yo lo leemos diariamente, podemos ver el poder manifestado de Jesús aquí en la tierra, haciendo tantas cosas maravillosas y poderosas. Y también discípulos que andaron con él, que vieron esto palpablemente, que nosotros no lo vimos, pero creemos que pasaron y que siguen pasando. ¿Cuántos lo creen así? Quiero ir entrando al rema de esta palabra, porque quiero decirte en esta noche que no importando los que estemos aquí, no importando los que vengan, bendito sea el Señor, hay un Cristo que vive y que todavía reina por los siglos de los siglos, que todavía hace milagros. Sabe que cuando ya Jesús fue crucificado, fue entregado y fue resucitado, muchos pensaron que ya los milagros
que habían acontecido y que a través de la vida de Jesús se habían enterrado. Quizás se había enterrado la oportunidad de muchos ver su sanidad, de muchos ver sus milagros realizados en su vida. Bendito sea el Señor. Quizás estaba muriendo un sueño para muchas personas que habían escuchado hablar de Jesús, que Jesús sanaba, que Jesús libertaba. Pero sabemos por la Escritura que Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a resucitar al tercer día de entre los muertos. Y aunque Jesús lo decía y lo declaraba, aunque Jesús lo predicaba y lo declaraba a sus discípulos, cuando acontece esto que Jesús fue crucificado y fue enterrado, bendito sea el Señor, se murió la esperanza para los discípulos, se murió la esperanza para los que iban a ser apóstoles después de Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que ellos volvieron a sus costumbres pasadas, volvieron a la pesca nuevamente. El propósito de Jesús seguía en pie, aunque muchos pensaban que Jesús, bendito sea el Señor, no iba a volver a revivir. Pero las palabras de Jesús eran claras, porque Él decía: yo voy a morir, pero resucitaré al tercer día de entre los muertos. ¿Y cuánto creen que Él está vivo todavía? Él está vivo, Él está vivo. Y le quiero decir que Él está vivo porque Él vive y reina. ¿Sabes? Quizás nosotros no tenemos el privilegio que tuvieron los apóstoles, de comer con Jesús, de hablar con Jesús, de dormir con Jesús, de escuchar, orar a Jesús. Pero tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos da las fuerzas para avanzar, para seguir, para ser guiados por Él, para soportar la tentación. El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Y cuando Jesús muere, era costumbre en el tiempo de Israel que cuando alguien muriera, fuera el siguiente día al sepulcro a llevar cosas aromáticas para ungir el cuerpo, para rociar sobre el sepulcro. Y vinieron varias mujeres al sepulcro donde estaba Jesús sepultado. Aparecieron María y muchas mujeres que seguían a Jesús con especies aromáticas a ver el sepulcro donde Jesús había sido enterrado. Bendito sea el Señor. Y sabes, aunque Jesús lo había dicho y lo había declarado, que Él al tercer día iba a resucitar, quizás a ellas se les había olvidado ese acontecimiento que ya había sucedido. Bendito sea el Señor. Y quiero decirte en esta noche que muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. No estamos mirando al Jesús resucitado y que está glorificado, sino todavía al Jesús que todavía muchas veces pensamos que todavía está sepultado. ¿Por qué? Porque ellas habían puesto la esperanza en el sepulcro, habían puesto la esperanza en el cadáver de Jesús, pero ya Jesús no estaba en el sepulcro, Jesús ya estaba resucitado. Y cuando ellas fueron a ver el sepulcro, ya Jesús estaba resucitado. Porque dice la Biblia, bendito sea el Señor, que ellas vieron la piedra removida, donde estaba el sepulcro, donde estaba Jesús enterrado. Jesús ya no estaba en el sepulcro, Jesús ya estaba resucitado. Pero ellas tuvieron gran temor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, bendito sea el Señor, que y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis de entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis de entre los muertos al que vive? Quiero decirte, iglesia, que el Dios que nosotros imploramos, el Dios que nosotros invocamos es un Dios vivo, es un Dios real. Es un Dios que todavía escucha. Es un Dios, bendito sea el Señor, que resucitó de entre los muertos para darte vida y vida en abundancia. Es un Dios que resucitó de entre los muertos para darle esperanza a aquel que no tiene esperanza. Es un Dios que resucitó de entre los muertos para Él poder glorificarse y hacer milagros. Es un Dios que resucitó de entre los muertos para darte la vida eterna y darme la vida eterna a mí. Amén. Y sabes que estas mujeres fueron
a buscar a Jesús en el sepulcro, y habían dos varones vestidos de vestidura blanca y le dijeron: ¿por qué buscáis al que vive de entre los muertos? Y ese Jesús, el cual vive de entre los muertos, está aquí en esta noche. Cada vez que usted viene al servicio, Él está aquí con nosotros. Cada vez que usted se humilla en casa y busca su rostro, Él está ahí en el cuarto con usted. Yo no sé si alguien esta noche me está entendiendo, porque el Dios que resucitó de entre los muertos habita en todo lugar. Si usted está lavando los platos y le está invocando, le está alabando, Él está ahí en su presencia. Si usted está barriendo, si usted está lavando la ropa, si usted le canta y le adora, ahí está el Espíritu Santo de Dios con usted. ¿Cuántos lo creen así? Pero sabes, amada iglesia, quizás muchos hermanos todavía están en la situación o están en la misma situación que se encontraban estas mujeres, que buscan a Jesús todavía crucificado y enterrado. Y sabes, cuando nosotros ponemos la mirada en los hombres, cuando nosotros ponemos la mirada en cosas terrenales, cuando nosotros apartamos la mirada del Jesús glorificado, quiere decir que no estamos creyendo que el poder de la resurrección está en nosotros, porque Él vive y reina. Quiero contarle un pequeño testimonio en esta noche, y por eso en esta noche he traído este mensaje, no para motivar sus sentimientos ni sus emociones, sino para decirle que el que está dentro de usted vive todavía, y todavía hace milagros. Él resucitado. Y por eso los ángeles le dicen: ¿por qué busca de entre los muertos al que vive? Aleluya. Bendito sea el Señor. Él no está crucificado, Él no está enterrado. Jesucristo resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Pongamos la mirada en el Dios Todopoderoso, aunque no lo veamos, bendito sea el Señor, físicamente, aunque no lo palpemos con nuestras manos físicamente, solamente necesitamos es doblar nuestra rodilla, humillar nuestro corazón y creer que el Jesús que resucitó está contigo cuando tú le clamas, cuando tú le adoras, cuando tú le invocas a Él. Y por eso es un motivo de estar en la iglesia. No importa, a veces quizás nos toca quedarnos por conservar la salud, por la lluvia, qué sé yo, pero cada vez que tengamos la oportunidad, vengamos a este lugar a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Quiero contarle que una noche llegué yo aquí y recuerdo, no hace mucho, hace como 25 días, y yo estaba sentado en aquella silla. Bueno, se me dio por abrir las redes sociales, el Facebook, y vi una publicación de un muchacho que vive donde yo me crié, donde vive mi mamá en estos momentos. Él se llama José Luis, y yo veo en la publicación a un hombre muy esquelético, muy enfermo, y su cuerpo muy demacrado. Y yo veo en algo que escribió, un subtítulo que decía: solo me queda decirle adiós de este mundo. Y eso me preocupó, y yo podía ver en esa foto el espíritu de muerte que ya estaba en él. Bendito sea el Señor. Y yo comencé a preocuparme. Yo le decía: Señor, ten misericordia de este hombre. Y entonces yo llamé al pastor y le mostré la publicación y le dije: pastor, mire este hombre lo que dice aquí. Él es de allá donde yo vivo. Y entonces el pastor me dice: yo no sé qué vas a hacer, pero trata de hablar con él. Yo paso a Messenger y él estaba conectado en Messenger. Y comencé a hablar con él, le escribí: hola José Luis, él se llama José Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tienes? Él me dice: estoy enfermo, ya no puedo más con esta situación, me quiero morir. Y yo le decía: Cristo te ama, Jesús murió por ti, Él resucitó para darte vida, Él derramó su sangre para perdonar tus pecados. Y yo le dije: mándame tu número. Y él vino y me mandó el número de su celular. Y yo no me esperé, yo salí hacia allá afuera y lo llamé y comencé a hablar con él. Y cuando comencé a hablar con él, él comenzó a ser quebrantado por el poder de Dios. Él comenzó a llorar y él me decía: ya no puedo más con esto, me he tomado 12 tarros de vitamina, me he gastado un poco de plata, tengo un cansancio en el cerebro, mi cuerpo no me responde, estoy aquí en cama, ya no puedo trabajar, no puedo andar. Entonces yo comencé a hablarle del poder de Dios y él me decía: estoy cansado de clamarle a Dios. Y yo le decía:
decía, no es que Dios no te haya escuchado, pero tal vez Dios en esta noche permitió que yo viera eso para que yo hablara contigo y te ministrara a través de su palabra, de su Santo Espíritu. Y yo le comencé a predicar y él comenzó a llorar. Y, amada iglesia, entonces yo le dije, hoy es necesario que tú aceptes a Jesús, abre tu corazón. Y él comenzó a repetir conmigo, aceptó a Jesús en su corazón. Comencé a decirle que renunciara, él comenzó a renunciar conmigo. Bendito sea el Señor. Se terminó la oración y yo me sentía tan satisfecho de haberlo hecho. A los 2 días yo comencé a hablar con él nuevamente y le preguntaba, José, ¿cómo vas? Voy mejor, gracias a Dios. Amada iglesia, a la semana escríbele, porque no he dejado de hablar. Yo tengo algo cuando oro por alguien y sigo el proceso de esa persona y comienzo a hablar con ella, hablarle y seguirle. Y a la semana él me decía, amado hermano, amado amigo, él me decía, amigo, ya estoy andando, ya estoy caminando, ya estoy trabajando, no me siento nada, me siento bien. Aleluya. Y quiero decirle, iglesia, que Dios es un Dios sin límite. No importando la unción de Dios, el poder de Dios traspasa lo que sea. A veces no es necesario tú ponerle las manos a alguien palpable para que Dios haga la obra. Tú desde tu celular, desde el televisor donde tú transmitas el poder de Dios, ahí cae su gloria, su presencia. Y quiero decirte que Dios hizo el milagro en este hombre. Ya trabaja, ya no se siente nada. Bendito sea el Señor. Y así le puedo contar en estos días testimonios poderosos que Dios ha hecho a través del celular con personas que en estos días me llamó una joven llorando que a ella hablaba conmigo. Y me llamó, eran las 11:30 de la noche. Y me dice, Martín, estoy apurada, no sé qué tengo un dolor de cabeza, tengo 3 días que no duermo. Y no dejaba de llorar. Y yo le decía, cree en Dios en esta noche. Y yo le decía, Jesucristo resucitó, vamos a orar por ti. Y oré por ella, amado hermano, y Dios hizo la obra. Y me dice al siguiente día que se levantó como a las 9 de la mañana y que durmió tranquila, aleluya. Y eso lo hace el Cristo que resucitó de entre los muertos. Ay, sandalay, samaki, remetei, kata, urramasaba, takaindalaba. Y quiero decirle en esta noche, amada iglesia, quiero comentarle, ustedes saben el proceso por el cual estoy viviendo, pero eso no limita a que Dios me use, Dios me sigue usando. Y yo decía, amada iglesia, en medio de la tristeza y el dolor, vale la pena seguir buscando a Jesús, vale la pena guardarse para Dios, no vale la pena pecar, porque yo decía, hay gente que necesita de una oración, hay gente que necesita de una palabra. ¿Cuántos están muriendo y necesitando una palabra de tuya y necesitando una palabra mía? Lo que te quiero decir en esta noche es que vale la pena seguir buscando al Cristo que resucitó de entre los muertos. Vale la pena seguir predicando a Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Él no está en una tumba, iglesia. Él está aquí en esta noche. Y así le puedo contar otros testimonios. Y es algo poderoso porque a veces en medio del proceso uno siente como si Dios no lo escuchara. Uno siente como si Dios no estuviera con él. Tú lloras, doblas rodillas, buscas su presencia y es como si Dios no te escuchara. Pero sabes que al ver la mano de Dios manifestada a través de estos milagros que les estoy contando, quiere decir que Dios está contigo y está conmigo todavía. Él vive, iglesia, Él resucitó de entre los muertos. Muchas historias han pasado, pero la historia de Jesús todavía sigue en pie. Muchos milagros, quizás muchas personas decían los milagros se enterraron cuando Jesús estaba siendo sepultado, pero déjame decirte que Él es el principio, Él es la omega y Él es el fin. Todavía sigue haciendo milagros, todavía Él está vivo. Vale la pena venir a la iglesia, vale la pena venir a adorar y glorificar su nombre. Vale la pena estar en este servicio aunque no estén todos los músicos. Vale la pena estar en este servicio aunque no esté toda la iglesia, porque Él vive y tiene propósitos contigo y conmigo todavía. Sabes, María
y muchas mujeres fueron a buscar a Jesús en el sepulcro. Y eso quizás pasa cuando muchas personas se quedan en casa, porque han perdido la visión y todavía piensan que hay un Cristo que está muerto ahí enterrado. No, el Cristo que nosotros predicamos está vivo y todavía hace milagros. Todavía resucita muertos. Todavía vale la pena seguir predicando su evangelio. Aleluya. Él lo puede hacer y Él lo sigue haciendo. ¿Por qué buscáis de entre los muertos al que vive? El Dios que nosotros predicamos no necesita una vela. El Dios que nosotros predicamos no necesita un altar ahí en un cuadro y prenderle un mechón. El Dios que nosotros predicamos no necesita estar colgado en un madero. El Dios que usted y yo predicamos necesita estar en un corazón contrito y humillado que quiera servirle a Él. No importa si has pecado, si has fracasado, si te sientes culpable por lo que hiciste, no tengas temor. Solo humíllate, arrepiéntete y busca su rostro, porque Él murió para perdonar tus pecados. Los propósitos de Dios para ti todavía siguen en pie. Es necesario buscar su rostro. Amada iglesia, estamos viviendo un tiempo difícil, donde, si usted se da de cuenta, la presencia de Dios está careciendo en el altar de Dios, pero vale la pena seguirle buscando. Orémosle a Dios y digámosle al Señor: Señor, úsame en estos tiempos tan difíciles. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? El mundo habla de muerte, el mundo habla de fracaso, el mundo habla de pandemia, pero que puedan ver en nosotros un Cristo glorificado que todavía hace milagros. Todavía hay esperanza, porque Él todavía lo sigue haciendo. Y así hay otros milagros que Dios ha hecho por el mero hecho de tú abrir tu boca y declarar una palabra. Él vive, iglesia, Él reina por los siglos de los siglos. Quiero cerrar con este pasaje, lo voy a palabrasear, y quiero decirte en esta noche que aunque tú estés muerto y moriste con Cristo, todavía hay esperanza, porque dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Solo vamos a un descanso para ir a la vida eterna cuando suenen las trompetas o cuando Él decida llevarnos de esta tierra. Ustedes no saben que dice que cuando Eliseo murió, enterraron el cuerpo, y en ese mismo lapso de tiempo vinieron bandas armadas contra Israel. Y resulta que llevaban a un muerto para enterrarlo. Eso lo puede encontrar en 2 de Reyes 13:20. Es una historia que me gusta demasiado. Porque Eliseo, aún estando muerto, Dios usó sus huesos para levantar un muerto. Tremendo lo que es el poder de Dios. Porque ese es el Dios que tenemos. Y dice la Biblia que entre 4 llevaban el muerto. Lo llevaban a enterrar. Pero vinieron bandas armadas y comenzaron a atacarlo, y ellos no tuvieron otra opción que coger el muerto y tirarlo. Pero resulta que no sabían que el muerto había caído en los huesos de Eliseo. Y resulta que cuando el muerto cayó en la tumba de Eliseo, el muerto resucitó y comenzó a correr detrás de ellos. O sea, es una historia que si usted se la imagina, usted imagínese esos hombres corriendo, y cuando miraron para atrás vieron el muerto correr atrás. Aleluya, ese es el poder de Dios. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Aún Eliseo muerto tenía unción. Tremendo lo que hace el poder de Dios. Cayó el muerto sobre la tumba de Eliseo y el muerto resucitó. Y estos 4 hombres corriendo y el muerto atrás. Pero no estaba muerto, era que estaba vivo. El poder de Dios lo había levantado. 2 de Reyes 13:20-21, ahí lo encuentra. Es una historia que me impacta demasiado. Es una historia para seguir creyendo en que Cristo lo hace todavía. Imagínese usted, amada iglesia, que usted después de muerto tiene vida. Amén. Y por eso los grandes hombres usados por Dios todavía están en la historia. Las prédicas de G. Ávila todavía siguen ministrando. Amén. Las prédicas de grandes hombres que murieron, pero siguen vivas porque está el Espíritu de Dios en esas prédicas ungidas. La historia de Gabriel García Márquez quizás se recuerda de año en año. La historia de las Torres Gemelas quizás se recuerda de año en año. Pero quiero decirte que hay una historia que no se ha acabado y nunca se acabará. Es el poder de la resurrección de Cristo.
Hace 2500 años Cristo fue crucificado y enterrado, resucitó y todavía se sigue predicando que Él sigue haciendo milagros y Él vive todavía. Esa historia no se podrá parar en esta tierra. El mensaje que te traigo en esta noche, o lo que te quiero dejar en tu corazón, es que no te desmotives. Sigue creyendo en un Dios todopoderoso. Amada iglesia, tú eres la luz de la casa, yo soy la luz de la casa. Llegará el momento que un familiar te llamará a pedirte oración, y por eso es importante buscar a Dios. Amén. Es importante buscar a Dios. Así que en esta noche vamos a hacer una oración por los pastores. Todos somos seres humanos, nos cansamos, nos enfermamos. El peor error es poder pensar que los pastores son los más santos. Eso es el peor error. Son carne y hueso igual que nosotros. La pastora en este momento están viviendo un momento difícil, una calamidad familiar. El pastor está un poco quebrantado de salud. Me imagino que ya usted sabrá. Bendito sea el Señor, así que no deje de orar en casa. Y lo más importante es que participemos de los servicios, nos congreguemos, porque cuando ellos no están, bendito sea el Señor, es cuando nosotros debemos más apoyar la obra del Señor. No, el pastor no viene. Si usted no viene porque el pastor no viene, está perdiendo el tiempo en este lugar. Quiero decirle que usted está aquí por el hombre. Entonces mejor que es en casa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Te adoramos y te bendecimos porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre celestial, bendito eres. Gracias por lo que haces, por lo que sigues haciendo y por lo que puedes hacer mañana, por lo que puedes hacer en esta noche, Dios. Presentamos la vida de los pastores. Fortalece la familia pastoral, Señor, en este momento tan difícil. Señor, tú traigas la paz en sus corazones, tranquilidad, el gozo tuyo, Señor, y la paz de tu Espíritu sea sobre ellos. También pedimos por el pastor Jorge Guerra, Dios mío, en esta hora, Dios del cielo, seas tú tomando el control de su vida, sanándole en el nombre de Jesús. Que cada vez que él invoque tu nombre, tú le respondas, tú le sanes, tú le libertes en el nombre de Jesús. Padre, y que seas tú colocando las manos sobre él, Señor amado, Dios Todopoderoso. No permitas que ni la preocupación venga a su vida, ni el estrés, Padre, ni los malos pensamientos, que él esté en completa paz y pueda, Padre, poner la confianza en ti, en el Dios Todopoderoso que vive y reina por los siglos de los siglos. Fortalécelo, Señor amado, porque la obra sigue en pie. Tú lo has llamado con un propósito en este lugar y seguimos creyendo que el propósito tuyo no se ha cumplido por completo en esta casa, porque tú los has llamado para cosas grandes y poderosas, por las cuales vienen, Señor amado, y ellos serán motivo de estar en este lugar, porque tú así lo escogiste para esta iglesia. Destronamos y derribamos todo decreto del diablo, todo espíritu y todo demonio que haya sido asignado a la vida de los pastores. Lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra. Dios Todopoderoso, que ellos puedan descansar en tu presencia, como dice tu palabra: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Así también clamamos por todos los hermanos que están en casa. Padre, sigue obrando sanidad, sanando los enfermos de nuestros hermanos, Señor, que se sienten enfermos, cansados, atribulados. Padre celestial, Dios Todopoderoso, que ellos puedan doblar sus rodillas, levantar un clamor a ti, para que tu presencia descienda y tú les puedas sanar, les puedas fortalecer en el nombre poderoso de Jesús. Danos las fuerzas para avanzar, para seguir y seguir creyendo que tú eres el Dios que hace milagros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Bueno, vamos a orar para ser despedidos. Bendito sea el Señor.